El millonario se sorprende al ver a Mendigo Negro con el collar de su hija desaparecida. Un chillido quebró la quietud de la plaza. Marcelo Vasconcelos se quedó paralizado, con el corazón en la garganta. Frente a él, ese niño de la calle, con la piel curtida y mirada perdida, llevaba colgado al cuello un collar de plata, idéntico al que le había regalado a Isabela, su hija desaparecida hace semanas. La cadena brillaba débil bajo el sol, pero en el grabado, Marcelo reconoció sin duda las delicadas iniciales que había elegido con tanto amor. El ruido de la ciudad se ahogó en un segundo. Las voces murmuraban, ojos curiosos y desconfiados se clavaban en el niño negro, que tenía la ropa sucia y rotosa, casi irreconocible. «¿Dónde está mi hija?», preguntó Marcelo, con la voz rota, casi un susurro que explotó en el aire como un disparo. El niño agachó la cabeza, casi temblando, y confesó: «La vi. Está en un galpón viejo, herida, asustada. No me dejó acercar». Marcelo sintió que el pecho le explotaba en un dolor brutal. El agobio, la desesperación y la rabia se mezclaban en un incendio que no apagaba ni la brisa caliente que le quemaba la piel. Sus manos temblaban sin control. El sudor le resbalaba frío. Esto era más que un misterio. Era un aviso. Sin pensar, agarró la mano del chico, que parecía un alma perdida entre la basura de la ciudad, y juntos caminaron hacia esa oscura promesa de muerte y esperanza, que era el galpón abandonado. En la memoria de Marcelo, Isabela estaba viva. Tenía que estarlo. La sombra del lugar era un agujero negro en el barrio, un sitio que los vecinos evitaban, donde el eco de gritos olvidados parecían seguir pegados. El niño condujo a Marcelo por calles húmedas, esquivando miradas curiosas y cuchicheos. Algunos vecinos, al verlo con ese niño con un collar que brillaba bajo la luz, lanzaban miradas cargadas de sorpresa y miedo. «Ese es el collar de la niña del señor Vasconcelos», se escuchó a alguien, y el rumor comenzó a viralizarse en segundos. Marcelo sintió que el tiempo se fracturaba. En cada paso una ola de angustia y furia le partía el alma en pedazos invisibles. Antes de llegar, unas ganas locas de gritar le apretaron la garganta. Pero apenas entró al galpón, el mundo pareció detenerse. Un débil suspiro rasgó el silencio. Isabela estaba allí, encorvada, cubierta de polvo y sangre seca. Sus ojos, grandes y aterrados, buscaban refugio en aquel hombre que apenas ya recordaba cómo abrazar. Marcelo se acercó lentamente, tocó su rostro y sintió el peso de meses de agonía. «Vamos a sacarte de aquí», susurró. Pero el infierno no terminó cuando dejaron atrás el galpón. En su empresa, una pesadilla diferente estallaba. Rumores de corrupción, documentos que desaparecían y una red de mentiras tejida detrás de su espalda. Almir, su chofer de confianza, comenzó a virar contra él, usando la confusión y la vulnerabilidad de Marcelo para hundirlo. En medio de ese caos, apareció David, el chico del collar, un aliado inesperado, con mirada afilada y una intuición que nadie esperaba. La ayuda de Cahué, un amigo de la juventud experto en tecnología, le dio una nueva arma, la posibilidad de grabar, de desenmascarar. Y allí, en una grabación llena de amenazas y confesiones oscuras, Marcelo descubrió que el mundo que conocía era solo la punta de un iceberg venenoso. Almir no solo buscaba desprestigiarlo, tenía un plan más oscuro, una amenaza que se asomaba por detrás, fría y mortal. El rostro de Marcelo se endureció. La batalla apenas comenzaba. ¿Podrán él y David romper la telaraña de engaños?
o la sombra que acecha desde atrás acabará con ellos antes de encontrar la paz. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Marcelo se giró hacia David, a quien apenas conocía, pero en quien había encontrado un apoyo inesperado. «Debemos salir de aquí», murmuró, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Pero justo en ese instante, un estruendo resonó en el galpón, como si todo el edificio estuviera protestando. Marcelo y David intercambiaron miradas de alarma. El chico del collar, David, frunció el ceño. Su instinto le decía que algo no andaba bien. «Escucha», dijo bajando la voz. El sonido se acercaba, un retumbar de pasos pesados que resonaban en el suelo. Y entonces la puerta de madera se estrelló con fuerza. Un par de sombras se recortaron en la entrada, iluminadas de manera fantasmagórica. Marcelo dio un paso hacia Isabela, pero el miedo lo paralizó. Las siluetas avanzaban, y él pudo distinguir rostros familiares en la penumbra. Almir y algunos hombres de su empresa. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Almir, su voz resonando con una mezcla de furia y burla. «¿Qué tienes que ocultar, Marcelo?». El corazón de Marcelo latía a 1000 por hora. «Estás equivocado, Almir. No sabes lo que está pasando». Pero su respuesta fue interrumpida por el sonido de risas burlonas. «No lo entiendes, ¿verdad? Has jugado en un mundo más grande del que crees, y ahora es hora de que pagues el precio». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres de Almir se acercó rápidamente a David. «¿Y este niño? ¿Qué tiene que ver con todo esto?». Sin aviso, atrapó con fuerza el collar que colgaba del chico, arrancándolo bruscamente de su cuello. «¿Por qué tenías esto?». La mirada de David se oscureció, y una chispa de miedo se encendió en sus ojos. «Deja eso», gritó Marcelo, lanzándose hacia ellos. Pero en cuestión de segundos, el caos estalló. Almir sonrió de una manera siniestra, y con una señal, sus hombres comenzaron a rodear el lugar. «¿Cree que puedes escapar, Marcelo? No tienes idea de lo que has desencadenado», dijo, su tono un susurro lleno de veneno. Era un plan brillante, uno que Marcelo nunca vio venir. Almir no solo estaba detrás de los rumores en su empresa, era el cabecilla de una red mucho más grande, una trama de corrupción que se extendía por toda la ciudad. Y lo peor, Marcelo había sido un peón en su juego. De repente, el aire se volvió denso. ¿Por qué David tenía el collar de Isabella? ¿Qué conexión había entre él y la caída de su empresa? Todo parecía un rompecabezas en el que Marcelo se encontraba muy fuera de lugar. Pero no iba a dejarse vencer. La tensión cortaba como un cuchillo. Sin pensarlo, Marcelo dio un paso adelante, decidido a enfrentar a Almir. «¿Qué quieres de mí?», espetó, la voz temblando de rabia. «¿Has hecho esto solo para aplastarme?». El tiempo pareció congelarse. Almir lo miró con desprecio, pero en su mirada había algo más. Una chispa de reconocimiento, como si conociera un secreto que Marcelo aún no había descubierto. A veces, los monstruos son quienes menos esperas. Y justo cuando creía que iba a obtener respuestas, un grito desgarrador emergió de las profundidades del galpón. No era Isabela,
sino un hombre que apareció repentinamente, tambaleándose hacia ellos. Su rostro estaba ensangrentado, y antes de caer de rodillas, murmuró una frase que heló la sangre. De Marcelo. La niña no es la única que deben encontrar. Hay más. El corazón de Marcelo se detuvo. Todo estaba cambiando. Las sombras se estaban cerrando a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo todo esto comprometía no solo a Isabela, sino a otros niños? La realidad se torcía, y Marcelo sentía que estaba a punto de perderlo todo. En ese instante, solo una pregunta retumbaba en su mente. ¿Realmente conocía a Almir? ¿O había estado viviendo en una mentira todo este tiempo? El aire se tornó más denso y cada segundo se sintió como una eternidad. Marcelo vio a Almir avanzar, con una risa burlona retumbando en las paredes del galpón. David, el chico del collar, parecía cada vez más nervioso, apretando su pecho como si intentara absorber el terror del ambiente. ¡Suéltalo!, gritó Marcelo, desesperado. Los hombres de Almir comenzaron a rodearlos como aves de rapiña. ¿De qué lado estás, niño?, preguntó uno, mirando a David como si fuera un intruso. Marcelo temió lo peor. Había tantas vidas en juego, pero eso era lo menos que podía imaginar. Justo cuando todo parecía perderse en aquella oscuridad, el hombre ensangrentado, que había colapsado frente a ellos, hizo un último esfuerzo por hablar. La niña no es la única que deben encontrar. Hay más. Ellos lo saben. Las palabras resonaron en la atmósfera como un trueno. Marcelo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Más? ¿Qué sabía ese hombre? Emociones han nublado tu juicio. Ese niño no es lo que parece, dijo, señalando a David con desprecio. Marcelo sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Qué quería decir con eso? «Cállate, Almir. Él me ha llevado a Isabela», replicó Marcelo, sintiendo cómo la incertidumbre lo oprimía. Pero el hombre ensangrentado sorprendió a todos al levantarse con esfuerzo, sosteniéndose de la entrada del galpón. «No entienden. Estoy aquí para proteger a Isabela, y ella no es la única que está en peligro». Su voz quebrada temblaba de miedo. «¿Protegerla?», cuestionó Almir, arrugando el ceño. «¿De quién, demonios? ¿Acaso tú también estás involucrado en esto?». Aquella acusación encendió una chispa de inesperada ira en el hombre. «Tú no sabes lo que has comenzado». De repente, un grito resonó en el exterior, una algarabía de voces, y las sombras se hicieron más intensas. «¡La policía!», alguien gritó. Marcelo sintió una sacudida de esperanza, pero también puede que fuera una trampa. ¿Alguien había llamado a la policía por ellos o era parte del juego de Almir? El caos estalló en ese instante. Los hombres de Almir comenzaron a alejarse, su ambición enfrentándose a la posibilidad de ser capturados. Marcelo, ansioso y decidido, tomó la mano de David. «Vamos, antes de que sea tarde», Almir rugió. «No pueden escapar». Pero ya estaban corriendo hacia la salida. Justo al salir, Marcelo sintió que los espejos de su vida se rompían. Se encontró cara a cara con un grupo de policías que se acercaban, armas en mano. Uno de ellos se detuvo, apuntando. «¡Alto! ¡No te muevas! Estamos aquí para ayudar», gritó Marcelo. Pero fue entonces que su mirada se encontró con la de una oficial. Ella era algo familiar. Su corazón dio un vuelco. «No, no puede ser», murmuró. La oficial era su hermana, Renata, quien había desaparecido años atrás y a quien creía muerta. La revelación lo golpeó como un misil. ¿Era una trampa? ¿Estaba Renata involucrada en todo esto? La confusión y el miedo lo envolvieron. Sin declaración,
Una jugada maestra de Almir. No podemos confiar, pensó. Estás rodeado, Marcelo. Así que, ¿qué tienes que decir para aclarar todo este embrollo?, dijo Renata, y el mundo de Marcelo se derrumbó en un instante. Su hermana, desvanecida por tanto tiempo, se convertiría en el catalizador de todo lo que creía saber. Las sombras se alzaron nuevamente, pero esta vez no solo eran las de Almir. La historia apenas comenzaba, y las respuestas que tanto buscó se volvían más difíciles de alcanzar que nunca. ¿Qué otros secretos escondía su familia? ¿A dónde los llevaría esta revelación? El corazón de Marcelo se aceleró. ¿Podía confiar en su propia sangre? ¿O era solo una extensión del juego retorcido de Almir? El aire se volvió aún más pesado. Marcelo se quedó paralizado, los ojos fijos en la figura de su hermana, Renata. El caos del galpón se desvaneció por un instante. ¿Era posible que estuviera allí, frente a él? Renata, logró decir, con el corazón latiendo desbocado. Pero no había tiempo para reencuentros. Almir se acercó, sus ojos llenos de desdén y desafío. ¿Qué has hecho, Marcelo? Ahora te has rodeado de mentiras. La voz de Renata lo atravesó. No estoy aquí para hacerte daño, Marcelo. Estoy aquí por la niña. La desesperación en su rostro lo paralizaba. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, el hombre ensangrentado se tambaleó de pie y gritó. Él es el organizador. No lo entienden. Renata trabaja para él. Las palabras resonaron en el aire como un disparo. Marcelo sintió como su estómago se retorcía. ¿Cómo podía ser eso cierto? Miró a su hermana, buscando alguna respuesta en su mirada. Renata, al borde de las lágrimas, negó con la cabeza. No, no es lo que piensas. Almir se rió con desprecio. ¿Todavía crees que puedes confiar en ella, Marcelo? Esa chica ha estado en esto desde el principio. Te ha estado manipulando, usando tus debilidades. Un nudo se formó en la garganta de Marcelo. Aquel hombre, que había sido su apoyo durante su angustiosa búsqueda, ahora amenazaba su última esperanza. «No, Almir», gritó, su voz llena de rabia. «Esto es un juego que has montado tú desde el principio». Pero la mirada de Renata, en una mezcla de miedo y dolor, indicaba que había algo más. El hombre ensangrentado dio un paso adelante, sudor y sangre resbalando por su rostro. Ella es la razón por la que hay más. Renata no está sola. Hay más personas involucradas. Las palabras lo golpearon como un rayo. Marcelo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Renata, atrapada en este mundo oscuro, ¿realmente estaba en la misma red que Almir? Un grito desgarrador salió de su boca. «Renata, dímelo». Pero antes de que ella pudiera responder, las luces de la policía se reflejaron en las ventanas del galpón, creando sombras danzantes en las paredes. Las sirenas resonaban. La situación se volvía más caótica. «Policía, salgan con las manos en alto», se oyó desde el exterior. La confusión reinó. Clips de esposas, gritos, pasos apresurados. El caos comenzó. Almir, viendo su castillo de cartas desmoronarse, intentó retroceder hacia la oscuridad del galpón. «No podemos dejar que se escapen», gritó Marcelo, mientras tiraba de David. «Sigue a los policías, ten cuidado». Pero en un giro inesperado, Renata tomó una decisión. «Detente, Almir». Su voz resonó, llena de una fuerza que no había mostrado antes. Marcelo se volvió hacia ella, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué estás diciendo, Renata?» «No lo hagas», imploró, el corazón latiendo con fuerza. Pero era demasiado tarde. Renata pasó junto a Almir, con un brillo casi doloroso en los ojos.
No puedo dejar que haga daño a más niños. Marcelo se estremeció al escuchar esas palabras. La verdad bruscamente se clavó en él. ¿De qué estás hablando, Renata? La mano de Almir se alzó y una risa fría resonó en el aire. Ahora, Marcelo. ¿Cuántas veces has creído en un alma sincera? Lo lamento, pero el juego acaba de empezar. Y de repente, en un movimiento inesperado, Renata se giró. No soy tu enemiga, Marcelo. Mi lealtad siempre ha estado contigo, gritó, mientras la tensión en el aire se rompía con un eco de disparos. La policía, obligada a intervenir, abrió fuego en el galpón, y el tiempo se detuvo. Marcelo miró a su hermana, sintiendo el horror apoderarse de él. Todo se volvió una confusión de luces, gritos y el estruendo de la verdad revelándose. En ese instante, una sombra oscura se alzó entre ellos. La traición, el miedo y el desconcierto se fundieron en un solo momento. «Renata, no», gritó Marcelo, pero una figura emergió de la penumbra. La identidad de esa sombra cambiaría todo lo que creía saber. El galpón estalló en caos y Marcelo sintió que su mundo se desmoronaba. Las preguntas corrían en su mente. ¿Quién era esta nueva figura? ¿Realmente su hermana era su aliada? ¿Qué secretos aún estaban por descubrirse en esta oscuridad? La verdad oculta entre disparos y gritos lo llevaría a confrontaciones que jamás imaginó. El aire se volvió aún más pesado. Marcelo observó con incredulidad el rostro de su hermana, Renata. La confusión inundaba su mente, y la tensión era palpable. Estaba frente a ella, la hermana que había creído perdida, pero la sombra del caos aún acechaba. Renata, logró pronunciar, pero la relación entre ellos era como un cristal frágil, a punto de romperse. Almir sonreía, saboreando el desconcierto. «¿Qué tal, Marcelo? Tu hermana se ha convertido en tu peor pesadilla», dijo con un tono burlón. «La verdad siempre sale a la luz, ¿no es así, Renata?» El rostro de ella palideció y un destello de dolor cruzó sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre ensangrentado se lanzó hacia Almir, quien lo empujó al suelo con desprecio. «¡Cállate, estúpido!», gritó Almir, y el hombre cayó, dejando caer un objeto brillante de su bolsillo, un pequeño dispositivo, un teléfono. Fue como si el tiempo se detuviera. Marcelo lo vio caer y sintió que todo se torcía. Fue entonces cuando el dispositivo cobró vida, iluminándose con mensajes interrumpidos que empezaron a volar por la pantalla. «Tienes que salvar a Isabela», decía una notificación. Marcelo se congeló al ver el nombre de su hija en esos mensajes. Una imagen apareció, una grabación del galpón donde habían encontrado a Isabela. Pero había algo más. «Mira, Marcelo, necesitas saber», imploraba la voz de una mujer, aterrorizada. La grabación fue abruptamente reemplazada por un rostro que hizo que la respiración de Marcelo se detuviera. Ana, la madre de Isabela. Nadie sabía que ella seguía viva. «¿Qué está pasando aquí?», pensó. ¿Por qué Ana estaba involucrada? Las palabras resonaron en su mente como un eco. Marcelo sintió que le temblaban las piernas y un sudor frío le recorrió la frente. «¡Ana!», gritó, la desesperación llenándole la voz. Y centró su atención en el hombre que había traído ese mensaje. «¿Qué significa esto? Dímelo». Almir, en ese momento, se dio cuenta de la magnitud de su error. Los hombres de seguridad se movían nerviosos. La incertidumbre los envolvía. «¿Por qué no me dijiste que Ana estaba viva?», le preguntó Renata a Almir, su voz quebrada y llena de rabia. «Siempre supiste», antes de que Almir pudiera responder. El hombre ensangrentado se levantó, tambaleándose, y dijo: «Todo está conectado. Ana es parte del juego,
Y tú, Renata, también lo eres. Tú me metiste en esto. El silencio se interrumpió con una explosión de gritos. «¡Cuidado!», exclamó uno de los hombres de Almir. Un grupo de policías irrumpió y el caos estalló. Las balas empezaron a silbar. El pánico se desató. Marcelo tomó a David de la mano. «¡Corre!». Renata lo siguió, pero Almir gritaba: «¡Deténlos!». El hombre ensangrentado estaba en el suelo, gritando con angustia. El sonido de madera rompiéndose, disparos y gritos llenaron el aire. Marcelo continuó corriendo sin mirar atrás. Los tres llegaron a la salida. El aire exterior frescó su piel, pero el miedo seguía latente. «Ana está viva», exclamó Marcelo, jadeando. «Todo esto tiene que ver con ella». David, aturdido, miraba a Marcelo como si acabara de revelarle un secreto que desestabilizaba todo lo que conocía. «No puede ser», replicó David, confundido. Pero el grito de Renata lo interrumpió. «¡Detente!», ordenó, y Marcelo la miró arqueando una ceja. «¿Qué?». Renata dio un paso hacia atrás, su mirada fija y desafiante. «Marcelo, hay algo que debes saber. Yo no soy quien crees. No soy tu hermana». Las palabras cayeron como un ladrillo en medio de un lago sereno. Marcelo sintió que el mundo se sacudía. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, la incredulidad atravesándole. «Algo terrible pasó, y no soy la Renata que conocías. Fui creada. Por favor, escúchame», empezó a decir, pero un ruido ensordecedor resonó detrás de ella. Alguien caía. Fuerzas de seguridad se alineaban y una mano se alzó. «¡Ríndanse!», gritaron. El caos no hizo más que intensificarse. Marcelo sintió cómo su corazón se encogía. ¿Qué está pasando en esta locura? Era un laberinto de sombras. Los rostros de quienes solían ser sus aliados se tornaban en enemigos, y la verdad, aquella verdad aplastante, se mezclaba con la traición. ¿Era posible? ¿Era Renata o la sombra de una manipuladora? La pregunta quedó flotando entre ellos. En medio de todo, un último grito desgarrador sobresalió. «No dejes que se lleven a tus hijos, Marcelo. Ellos están en peligro». Las palabras del hombre ensangrentado lo perseguirían. Y con eso, un nuevo territorio de dudas y traiciones había comenzado, dejando a Marcelo preguntándose qué tan lejos. Estaba dispuesto a llegar por la familia que creía haber perdido. El aire se volvió aún más pesado. Marcelo observó con incredulidad el rostro de su hermana, Renata. La confusión inundaba su mente y la tensión era palpable. Estaba frente a ella, la hermana que había creído perdida, pero la sombra del caos aún acechaba. «Renata», logró pronunciar, pero la relación entre ellos era como un cristal frágil, a punto de romperse. Almir sonreía, saboreando el desconcierto. «¿Qué tal, Marcelo? Tu hermana se ha convertido en tu peor pesadilla», dijo, con un tono burlón. «La verdad siempre sale a la luz, ¿no es así, Renata?». El rostro de ella palideció y un destello de dolor cruzó sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre ensangrentado se lanzó hacia Almir, quien lo empujó al suelo con desprecio. «¡Cállate, estúpido!», gritó Almir, y el hombre cayó, dejando caer un objeto brillante de su bolsillo. Un pequeño dispositivo, un teléfono. Fue como si el tiempo se detuviera. Marcelo lo vio caer y sintió que todo se torcía. El dispositivo cobró vida, iluminándose con mensajes interrumpidos que empezaron a volar por la pantalla. «Tienes que salvar a Isabela», decía una notificación. Marcelo se congeló al ver el nombre de su hija en esos mensajes. Una imagen apareció, una grabación del galpón donde habían encontrado a Isabela. Pero había algo más. «Mira, Marcelo, necesitas saber», imploraba la voz de una mujer, aterrorizada. La grabación fue abruptamente reemplazada
por un rostro que hizo que la respiración de Marcelo se detuviera. Ana, la madre de Isabela. Nadie sabía que ella seguía viva. ¿Qué está pasando aquí?, pensó. ¿Por qué Ana estaba involucrada? Las palabras resonaron en su mente como un eco. El tilo de su corazón se aceleró. «¡Ana!», gritó, la desesperación llenándole la voz, y centró su atención en el hombre que había traído ese mensaje. «¿Qué significa esto? Dímelo». Almir, en ese momento, se dio cuenta de la magnitud de su error. Los hombres de seguridad se movían nerviosos. La incertidumbre los envolvía. «¿Por qué no me dijiste que Ana estaba viva?», le preguntó Renata a Almir, su voz quebrada y llena de rabia. «Siempre supiste». Antes de que Almir pudiera responder, el hombre ensangrentado se levantó, tambaleándose, y dijo: «Todo está conectado. Ana es parte del juego, y tú, Renata, también lo eres. Tú me metiste en esto». Las palabras lo golpearon como un rayo. Marcelo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Renata, atrapada en este mundo oscuro, ¿realmente estaba en la misma red que Almir? Un grito desgarrador salió de su boca. «Renata, dímelo». Pero antes de que ella pudiera responder, las luces de la policía se reflejaron en las ventanas del galpón, creando sombras danzantes en las paredes. Las sirenas resonaban. La situación se volvía más caótica. «¡Policía, salgan con las manos en alto!», se oyó desde el exterior. La confusión reinó. Clips de esposas, gritos, pasos apresurados. El caos comenzó. Almir, viendo su castillo de cartas desmoronarse, intentó retroceder hacia la oscuridad del galpón. «No podemos dejar que se escapen», gritó Marcelo, mientras tiraba de David. «Sigue a los policías. Ten cuidado». Pero en un giro inesperado, Renata tomó una decisión. «Detente, Almir». Su voz resonó, llena de una fuerza que no había mostrado antes. Marcelo se volvió hacia ella, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué estás diciendo, Renata? No lo hagas», imploró, el corazón latiendo con fuerza. Pero era demasiado tarde. Renata pasó junto a Almir, con un brillo casi doloroso en los ojos. «No puedo dejar que haga daño a más niños». Marcelo se estremeció al escuchar esas palabras. La verdad bruscamente se clavó en él. «¿De qué estás hablando, Renata?». La mano de Almir se alzó, y una risa fría resonó en el aire. «Ahora, Marcelo, ¿cuántas veces has creído en un alma sincera? Lo lamento, pero el juego acaba de empezar». Y de repente, en un movimiento inesperado, Renata se giró. «No soy tu enemiga, Marcelo. Mi lealtad siempre ha estado contigo», gritó, mientras la tensión en el aire se rompía con un eco de disparos. La policía, obligada a intervenir, abrió fuego en el galpón, y el tiempo se detuvo. Marcelo miró a su hermana, sintiendo el horror apoderarse de él. Todo se volvió una confusión de luces, gritos y el estruendo de la verdad revelándose. En ese instante, una sombra oscura emergió entre ellos. Un grito desgarrador resonó cuando el hombre que estaba intubado en el suelo, con una determinación desesperada, se lanzó hacia Almir, gritando: «Ana es parte de la organización. Ella no solo está viva, también es la líder». El impacto de las palabras dejó a todos paralizados. Marcelo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía ser. Todo lo que creía se desvaneció en un instante. «No, no puede ser cierto», murmuró, su visión nublándose, mientras el caos arrebataba a todos los que se encontraban allí. Renata retrocedió, el horror reflejado en su rostro. «¿Qué estás diciendo? No puede ser», repitió, como si cada palabra fuera un golpe. La policía comenzó a llegar, y los tiros se multiplicaron en la confusión. «Es la verdad. Eso es lo que se nos ha ocultado. Ana ha estado controlándolo todo desde las sombras,
Y tú, Marcelo, eres solo una marioneta en su juego. El hombre ensangrentado cayó y el silencio reinó. Un momento antes de que todo estallara en caos otra vez, Marcelo sintió que un torrente de dudas lo invadía. ¿Podía confiar en su propia esposa? ¿Qué otro secreto había escondido Ana? Las luces de la policía iluminaron la escena. Gritos resonaban mientras el ataque se intensificaba. Y Marcelo, en medio de todo eso, solo podía pensar en una cosa. ¿En quién podía confiar realmente? El aire se volvió aún más pesado. Marcelo, todavía sacudido por las palabras del hombre ensangrentado, contemplaba la escena con incredulidad. Renata le daba la espalda a Almir, pero él podía sentir la tensión en su rostro. «¿Qué estás diciendo?», repitió, intentando asimilar lo que había escuchado. El lugar se llenó de murmullos entre los hombres de Almir, y la tensión creció en el ambiente. La policía seguía presionando, y el caos solo se intensificaba. «¡Alto!», gritó un oficial, y de repente Renata se giró con una mirada intensa, como si finalmente se decidiera a hacer algo. «No puedo dejar que hagan daño a más niños», repitió, pero sus palabras quedaron colgadas en el aire, como una verdad a medio decir. Marcelo sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Podía confiar en ella? ¿Podía creer que aún había algo de la hermana que conocía? Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo desgarrador resonó desde atrás. Una explosión. Las paredes del galpón temblaron y el polvo comenzó a caer. Instintivamente, Marcelo se lanzó hacia David, mientras los hombres de Almir retrocedían, buscando refugio. La visión se volvió borrosa, y de pronto, en medio del caos, una figura emergió del humo. Era una mujer, con una mirada decidida, atravesando el polvo como una sombra. «¡Mamá!», gritó David, llevándose las manos a la cabeza. Marcelo parpadeó, pensó que había perdido la razón. Era Ana, su esposa, la madre de Isabela. ¿No estaba muerta? No podía ser. Ana corrió hacia ellos, sus ojos llenos de dolor y determinación. «Marcelo, Isabela». Su voz resonó, atravesando el panorama de caos. El tiempo se detuvo por un momento. Todos, incluso Almir, quedaron paralizados ante su presencia. Marcelo se sintió desorientado, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «Ana, ¿estás viva?», gritó, pero lo hizo más como una pregunta que como una afirmación. ¿Era real? «Marcelo, cógela. No dejes que esa escoria nos la lleve». Ana se dirigía directo hacia Almir, pero Marcelo se interpuso en su camino. «Espera, ¿no entiendes?». Su mente giraba en 1000 direcciones. La pregunta lo consumía. ¿Por qué había estado en silencio todo este tiempo? El hombre ensangrentado, que aún estaba en el suelo, empezó a levantarse. «Esto es más grande de lo que creen. Ana, ¿por qué estás aquí?». La voz del extraño temblaba. «No puedo permitir que te hagan daño, Ana». Almir, rabioso, se empezó a acercar a Ana. «Nunca debiste volver, y nunca debiste dejarlo todo así. Esto no acaba bien para ti», dijo, su voz como un susurro helado. La mirada de Ana pasó de Almir a Marcelo, y en ese momento algo se rompió. «Es una trampa», gritó ella. «Todo esto, todo lo que has vivido, Marcelo. Yo tengo culpa». «Él es el verdadero enemigo», apuntó hacia Almir, quien sonreía despectivamente. Las balas silbaron, la policía apuntaba, y Marcelo sintió el mundo desmoronándose. «¿Qué significa esto? Tienes que explicarlo». Su voz estaba al borde del colapso. Ana se acercó, sus ojos humedecidos. «La organización, Marcelo, no solo traficaba con niños,
también tenía métodos para eliminar a quienes se interponían. Creí que estaba muerta, porque estaba protegiéndote, protegiendo a Isabela. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Marcelo iba de un lado a otro abrumado. ¿Por qué te involucraste? Porque yo era parte de esto, Marcelo. La organización me tenía a mí también. Ellos nunca me dejaron ir. Las palabras de Ana caían como un torrente, arrastrando todo a su paso. La verdad se entrelazaba en su mente. ¿Podía ser cierto? Ana había sido parte de este monstruo todo el tiempo. De repente, un disparo resonó, y uno de los hombres de Almir cayó. La escena se volvió frenética, y el pánico comenzó a tomar el control. Gritos, ruido y el sonido del metal chocando. Marcelo tomó a David y se arrastró hacia la salida. «¡Vamos!», mandó, aunque su corazón se retorcía. Renata iba tras ellos, pero Ana se quedó, mirando a Almir. Las sombras se cerraban sobre ella. «¡Ana!», gritó Marcelo. La incertidumbre lo invadía. ¿Por qué no venía con ellos? Pero en ese momento, Almir la agarró del brazo. «No te dejaré escapar de esto, querida. Este es tu destino», declaró, y Marcelo sintió que la rabia lo consumía. «¡Suelta a mi esposa!», rugió, avanzando hacia Almir. Pero entonces algo estalló. Una nueva ola de confusión se apoderó del lugar. ¿Quién iba a salir de allí? ¿Qué se suponía que iba a pasar con todos ellos? El caos dominaba, y Marcelo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies una vez más. Había más secretos por descubrir, más traiciones que afrontar. El ciclo apenas comenzaba. La tensión se palpaba en el aire. Marcelo miraba a Ana sin poder creer lo que veía. «¿Eres tú?», murmuró, mientras su mente intentaba procesar la realidad. Renata observaba la escena, su expresión congelada entre la sorpresa y la confusión. «Sí, soy yo», dijo Ana, su voz temblando. «No hay tiempo para explicarlo todo, Marcelo. Almir tiene que vivir con esto, porque de lo contrario todos estaremos en peligro». Pero su mirada desbordaba miedo, como si ella también estuviera atrapada en esa red oscura. Almir, al ver a Ana, se puso furioso. «¿Qué demonios haces aquí? Sabes que esto no acabará bien para ti», gritó, su tono cargado de desprecio. Marcelo sintió una punzada de temor. ¿Qué relación había entre Almir y Ana? «Tienes que salir de aquí. Déjalos en paz», Ana instó, girándose hacia Marcelo, mientras el caos a su alrededor aumentaba. Disparos resonaban y el estruendo aumentaba, como si el tiempo se estuviera congelando en esa habitación llena de sombras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», cuestionó Marcelo, el dolor desgarrando su voz. «¿Por qué te mantuviste alejada de nosotras?». Fue un momento, de verdad. Ana bajó la cabeza, trémula, y la desesperación la llenó. No era seguro, la organización. Su voz se quebró y Marcelo, sin poder soportar más, la interrumpió. «¿Qué quieres decir con organización? Explícate». Justo cuando creía que iba a obtener respuestas, el hombre ensangrentado en el suelo gritó: «Es un juego para ella. Todo esto es parte de una red más grande. No puedes confiar en ella, Marcelo». Sus ojos brillaban de terror. La incredulidad expandió su corazón. «Cállate», vociferó Almir, tirándose hacia el hombre, pero en el proceso, su pie golpeó el dispositivo que había caído. La pantalla parpadeó y un nuevo mensaje se encendió. «Pronto será la caída de todos. Prepararse para el final». La habitación se llenó de murmullos, como un eco. «Neuromás». Comenzaron a escaneadas. El aire vibraba. Todos parecían desear un desenlace, pero nadie sabía quién lo provocaría. «¿Qué significa eso?», preguntó Renata, intentando recuperar el control.
Pero antes de que alguien pudiera contestar, un estruendo estremeció el edificio. El sonido retumbó y una explosión de luz y escombros barrió la habitación. Las sombras se arremolinaron. La confusión aumentaba. En ese caos, Ana se adelantó hacia Almir. «No lo haré», dijo en voz baja. «No voy a dejar que lastimen a más niños. Solo quítame de este juego». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcelo se quedó sin aliento. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su corazón palpitando con furia. «¿Quién te metió en esto?». Y entonces sucedió. En un giro desgarrador, una figura emergió del humo. Era Isabela. La niña apareció, cubierta de yeso, su rostro lleno de miedo. «¡Papá!», gritó. Marcelo sintió que la tierra se desmoronaba. La incomprensión se tornó un torrente de emociones. Almir se giró, su rostro transformado por el horror. «No, no puede ser ella», balbuceó atónito. «¿Por qué está aquí? ¿Por qué no me dijiste que estaba viva?», preguntó Marcelo, incapaz de retirar la mirada de su hija. Isabela avanzó con pasos vacilantes. «Te he estado buscando, papá. Te prometí». Y ahí, la angustia del momento se transmitió a través de Marcelo como un haz de dolor insuperable. «Almir, ¿qué has hecho?», gritó Ana con desesperación. La verdad se asomaba detrás de cada mirada. Almir, perdido momentáneamente en su caos, olvidó la situación. «Escúchame, cariño. Hay una razón por la que no. Debías estar aquí». Su voz era temblorosa, como si la situación empezara a desbordarse. Marcelo sintió que el aire se le escapaba. Todo se tornó claro, pero denso como el barro. La revelación los golpeó a todos. Ana, atrapada. Almir, desbordando maldad. Isabela, la esperanza hecha pedazos. «No me importa lo que hayas hecho, solo quiero a mi hija de vuelta», exclamó Marcelo, y el mundo pareció detenerse. El caos estalló de nuevo cuando los hombres de Almir comenzaron a moverse. Se encendieron las sirenas más allá de las paredes, y los gritos comenzaron otra vez. Era una carrera en la que no había tiempo para pensar. Sin embargo, bajo esa confusión, la verdad palpitaba en el aire. ¿Cómo se relacionaba cada uno con el destino de Isabela? ¿Qué papel había jugado Ana en todo esto? Marcelo tomó a Isabela de la mano. «Vamos», pero no podía dejar de pensar en una cosa. Si Ana era parte de la organización, ¿cuánto de lo que conocía se había basado en mentiras? Con cada paso que daban hacia la salida, los hilos se entrelazaban más y más. El tiempo se encogió, pero había una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Era Isabela la prisionera o la clave de un juego aún más oscuro? Y al salir, sintió que la verdad se desvanecía en la bruma, a merced de un destino incierto. Marcelo tomó la mano de Isabela. Se sentía como un ancla en medio de una tormenta. «Vamos, rápido», ordenó, arrastrando a David con él. Pero el caos seguía en aumento. Las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca, y el aire se llenaba de gritos y disparos. Almir empezó a avanzar, con su rostro lleno de rabia, pero Marcelo no podía perder el tiempo mirando hacia atrás. «Papá, tengo miedo», dijo Isabela, y su voz, pequeña y asustada, atravesó el ruido a su alrededor. Marcelo la miró, vio el terror en sus ojos, y eso lo empujó a correr más rápido. «Yo también, princesa, pero estamos juntos, siempre juntos». Al salir a la calle, se encontraron con una multitud atónita,
mirando con expresiones de horror. Pero lo que más impactó a Marcelo fue ver a su hermana Renata, en pie, paralizada por la escena. «¡Renata, ven!», gritó Marcelo. Pero ella no se movía. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de él. Y entonces, todo se detuvo. Las luces de la policía, las sirenas, incluso los gritos, quedaron reducidos a un murmullo distante. Marcial giró lentamente, el miedo llenándolo. Almir estaba allí, pero algo era diferente. Detrás de él apareció una figura que hizo que el corazón de Marcelo se detuviera. Era Ana. Marcelo sintió que el suelo se caía bajo sus pies. «¿Ana?», preguntó, incrédulo. «¿Cómo es posible que estés aquí?». Sus palabras fueron un susurro que se perdió en el silencio. Ana lo miró con ojos llenos de dolor, y por un instante, todo lo demás desapareció. «Marcelo, hay cosas que no sabes», comenzó Ana, su voz temblando. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó. Y alguien gritando en la distancia rompió el momento. «¡Aléjate de ella!», rugió Almir, lanzándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre ensangrentado que había caído se levantó de repente, su mirada fría y feroz. «¡No, no lo hagas!», gritó, apuntando con un dedo tembloroso hacia Ana. «Ella es parte de todo, la líder, la cabeza de la organización». El mundo de Marcelo se tambaleó, sintiéndose como si le hubieran dado una paliza en el estómago. «Pa, ¿qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, incapaz de asimilar aquellas revelaciones. «Alejandro, la niña, todo lo que te han dicho es una mentira. Ana fue quien me metió en esto. Ella ha estado jugando contigo todo este tiempo», continuó el hombre con dificultad. La multitud contuvo la respiración. El rostro de Ana palideció. «No, no es cierto», gritó, pero sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro. Marcelo se sintió atrapado entre la incredulidad y el dolor. «¿Es verdad?». «Marcelo, por favor», suplicó Ana, su voz entrecortada. «No me creas, pero debiste saber que no podía dejarte en riesgo. Siempre te he amado, pero no tenía elección». La incredulidad llenó el aire. Marcelo no podía creer que estaba ahí, frente a la mujer que había amado, la madre de su hija, acusada de ser la mente maestra detrás de todo. «Eres una traidora». El dolor en su pecho se transformó en rabia, y en un impulso la empujó hacia atrás. «No hables así, ella te ama», la defendió Renata sosteniendo el pánico en su voz. «No sabe lo que hace». Marcelo sintió que el aire se le escapaba. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Es acaso la misma Ana que se desapareció? ¿O la que presumía de su vida perfecta mientras yo vivía el infierno?». Las palabras dolieron, y el brillo en los ojos de Ana se apagó. Almir sonreía, sintiendo que tenía la ventaja. «¿Ves? Todo lo que has amado ha sido un engaño. ¿Por qué crees que a tus espaldas han jugado con tu vida?». El caos era abrumador, pero lo que los demás no veían era la tensión palpable corriendo entre ellos. Una verdad terrible estaba surgiendo, y aún no había terminado. Marcelo miró a Isabela, quien temblaba a su lado. El impacto de las palabras pesaba como una piedra, y las sombras del miedo acechaban. «¿Qué haremos ahora?», preguntó David, asustado. El corazón de Marcelo latía como un tambor ansioso. Sus pensamientos estaban atrapados en un torbellino. ¿Podía realmente haber traicionado a su propia familia? ¿Podía perdonarla si es que todo esto era cierto? «No puedo dejar que se acerquen a ustedes», gritó Ana. Su voz se había vuelto más firme, sus ojos desafiantes. Por un momento, Marcelo sintió una chispa de esperanza, hasta que Almir hizo un movimiento.
y el mundo pareció desmoronarse nuevamente. Así que esto es lo que estará detrás de su sabotaje. Lamentablemente, Ana, no podrás escapar. Y con eso, todo se volvió un caos. Disparos resonaron y el hombre ensangrentado fue empujado hacia el lado mientras Ana retrocedía. Marcelo sintió que las cosas se salían de control. Su familia se estaba desmoronando, y la verdad ya no solo era un concepto, era una herida abierta. Justo cuando creía que todo estaba perdido, se escuchó una explosión. Todo se llenó de humo y gritos. En medio de la confusión, Marcelo y los demás se encontraron atrapados en una encrucijada, con sus corazones latiendo en desespero. ¿Quién era realmente Ana? ¿Y cuánto tiempo habían vivido en una mentira? La confusión se apoderó del momento, y en el fondo una pregunta retumbaba en sus mentes. ¿Quién iba a arriesgarse a descubrir la verdad? ¿Y a qué precio? Marcelo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos reinaba a su alrededor, mientras Ana, la mujer a la que amaba y que creía perdida, lo miraba con ojos llenos de lágrimas. «Marcelo, tenemos que salir de aquí», gritó, su voz llena de urgencia. Pero las palabras del hombre ensangrentado resonaban en su mente. «Ella es parte de todo». ¿Qué? La incredulidad le quemaba la garganta. Todo lo que había dado por sentado, cada momento compartido con Ana, parecía desvanecerse. ¿Eres parte de esta organización? ¿De qué estás hablando? Su voz se alzaba, mientras la rabia y la confusión luchaban en su interior. Las luces de la policía parpadeaban afuera, pero en ese instante, todo se sentía lejano. No tengo tiempo para explicaciones, Marcelo. Lo que viene es peor de lo que te imaginas. La voz de Ana se rompía, y él sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo puedes decir eso? La desesperación invadía su pecho. Solo quiero proteger a Isabela. En ese momento, la niña mostró su pequeña figura en medio del polvo y el ruido. «Papá, corramos», gritó Isabela, asustada y empujando a David a su lado. Marcelo no podía dejar de mirarla. «Sí, vamos», y en un instante de clarividencia, todo se unió. La confusión, el miedo, la traición. De repente, entendió que no tenía otra opción. «No podemos dejar que Almir nos atrape», exclamó echando a correr hacia la salida, arrastrando a Isabela de la mano. El sonido de la sirena se volvía cada vez más fuerte, y el aire era un torbellino de gritos y susurros. Pero cuando miró atrás, vio a Ana y Almir luchando entre ellos. Gritó, pero ella estaba atrapada en una confrontación feroz. «No puedo dejar que te toque», exclamó Ana, empujando a Almir, que arremetía como un demonio. «No importa lo que digan, yo te protegeré». Pero la ferocidad en los ojos de Almir dejaba claro que no se detendría tan fácilmente. Marcelo sintió rabia arremolinándose dentro. «¡Rápido!», ordenó. Junto a Renata, arrastraron a Isabela y David, atravesando el caos que reinaba en la entrada. Los gritos se mezclaban con disparos y el sonido de zapatos corriendo, pero ellos tenían un solo objetivo: escapar. Cuando llegaron a la calle, las luces de la policía iluminaban la oscuridad. Marcelo sintió alivio al ver a los oficiales agrupándose, pero el terror seguía latente. «Por favor, ayúdennos», gritó, agitando los brazos. Justo cuando pensó que estaban a salvo, un disparo resonó detrás de ellos. Todos se congelaron. Almir había salido, iracundo. «Vamos, no se escapen», rugió, mientras algunos de sus hombres intentaban alcanzarlos. Marcelo, en un último esfuerzo, estiró la mano hacia Ana, que se debatía con fuerza. «Ven aquí, Ana. Este no es tu camino». Pero su grito se ahogó en el sonido de otro disparo. Una figura se había interpuesto entre ellos, el hombre ensangrentado. «No, por favor, no dejen que ella lo controle», gritó.
y un chillido resonó en el aire. Todo se detuvo. Marcelo sintió el horror colarse a través de él. «¿Qué está pasando?», balbuceó, incapaz de procesarlo. El hombre caía, y el eco de su caída resonó como una sentencia. Ana, con lágrimas en los ojos, miró a Marcelo. «Vas a tener que decidir». Su voz era un susurro quebrado. «Tienes que luchar. Tu familia importa más que esto». El eco de su voz retumbaba, y en ese momento Marcelo entendió. Más allá de todo, más allá de las traiciones y el dolor, estaba su hija. «No dejaré que nadie te haga daño otra vez», determinó, mientras miraba a Isabela y David. Y en un instante de claridad, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo Almir. «Vamos, hay que salir de aquí». Y tomando la mano de su hija, todos corrieron hacia la calidez de las luces de policía. La confusión y el caos quedaron atrás, mientras la verdad esperaba con nuevas revelaciones. Pero había algo aún no resuelto. Una sombra seguía acechando, y aún había elecciones que hacer. ¿Sería Ana la misma de antes? ¿Podría perdonarla? Las respuestas quedaban flotando en el aire, llenas de dudas, pero había algo más poderoso en el fondo de su corazón. Una determinación a luchar por su familia. Tienes que suscribirte ya. Si quieres seguir viviendo esta aventura, no te pierdas los próximos episodios que vienen. Aplasta el botón de like ahora para que puedas seguir creando historias que te atrapen. Comparte tus reacciones y teorías sobre este desenlace en los comentarios. Inunda esta sección, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyarnos. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta trama. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.